Hola y bienvenidos a Revolution Church. Si nos estás visitando, quiero darte una bienvenida especial. Estamos muy emocionados de que hayas elegido adorar aquí en Revolution Church hoy. Quiero enviar un saludo especial a todos nuestros campus. Lo considero como un gran privilegio que Dios nos ha llamado a ser un solo cuerpo en muchos lugares y en muchas naciones. Y a ser parte de algo más grande que Dios está haciendo en todo el mundo. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra nueva serie. Recién la comenzamos la semana pasada. Se llama Todo Nuevo. Estamos estudiando una sección del libro de Apocalipsis, el último libro de sus Biblias, que nos dice qué sucede después del periodo de tribulación. Así que estudiamos la tribulación en nuestra última serie y esto termina con lo que se llama la batalla de Armagedón. Jesús desciende y todo eso. Y el reinado milenial de Cristo es lo que estamos viendo ahora, cuando Cristo ha venido a la tierra y está reinando como rey en la tierra y sobre la tierra. La iniciamos la semana pasada. Hoy seguiremos viendo el reino milenial de Cristo. Y puedes imaginarte a Jesús reinando en la tierra, sobre la tierra. Eso es muy loco, pero la buena noticia es que no tienes que imaginarlo nada más. En realidad, Dios ha revelado mucho en su palabra respecto a cómo será este periodo. Hoy vamos a estudiarlo. De verdad quiero ser muy claro contigo, cuando hablamos del reino milenial de Cristo, de lo que estamos hablando es tu futuro. No estamos hablando del futuro de otra persona. No estamos hablando de algo que otras personas van a experimentar y que tú no vas a experimentar. Como creyente, este es tu futuro. Pues todos los que estén en Cristo Jesús en el momento de su regreso, o recibiremos nuestros cuerpos resucitados o seremos transformados en ese instante y participaremos con Él. Seremos arrebatados en las nubes mientras Él se dirige a la tierra. Permaneceremos con el Señor mientras Él desciende. La batalla ocurrirá, Él ganará y Él establecerá el reino de Dios en la tierra. ¿Quieres saber cómo será tu futuro? ¿Quieres comprender un poco más sobre cómo será ese día? No para alguien más, sino para ti, porque es muy emocionante y asombroso. Y esto es lo que estamos estudiando. Y no es algo que se estudie mucho en las Escrituras. Y creo que es algo maravilloso que debemos hacer. Ser conscientes de la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Y aprendemos mucho en la Biblia. De hecho, la mayor parte de lo que aprendemos sobre este periodo de reinado físico terrenal del Mesías, el Rey Jesús en la tierra, se encuentra en los profetas del Antiguo Testamento. Y una de las secciones continuas más largas de las Escrituras que habla sobre este periodo en particular se encuentra en Isaías 32 y 33. Si tienen sus Biblias con ustedes, pueden abrirlas y acompañarme allí. Pero primero, antes de comenzar en el capítulo 32, voy a poner una escritura en pantalla. Solo una pequeña revisión de nuestro texto principal en Apocalipsis sobre lo que llamamos el reino milenial de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, milenio, si eres nuevo en esto, es simplemente una manera de decir u otra manera de decir 1000, por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es nuestro texto base y leemos sobre esta primera resurrección. Y ciertamente los santos de la tribulación son presentados de manera especial en la descripción de la primera resurrección. Pero eso no significa que los santos de la tribulación sean las únicas personas que resucitarán para reinar con Cristo. Se nos dice en otros lugares que son todos los que han sido fieles y han estado esperando su regreso los que serán parte de eso. Primera Tesalonicenses 4, 16 a 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados y así estaremos con el Señor siempre. Dice los muertos en Cristo. Esto no solo son los santos de la tribulación que serán resucitados en el momento de la venida de Cristo. Y nuevamente, esto ocurre en el momento de la venida de Cristo, que precede su reinado en la tierra, o el reinado milenial de Cristo. Así que cuando todos los creyentes sean resucitados, no solo irán a flotar en las nubes del cielo, sino que permanecen con el Señor, y permanecen con el Señor durante su reinado. No suben al cielo mientras Jesús viene y reina en la tierra y hacen algo separado por un tiempo. No. Todos los santos son resucitados, todos participan y sirven como sacerdotes, y sirven como jueces, y sirven como gobernantes en su reinado terrenal. El gobierno del reino de Dios en la tierra. Pero, una gran pregunta para ustedes. ¿Cómo es que hay humanos vivos en la tierra para servir como sacerdotes, jueces y gobernantes en el reino del Mesías? Después de todo, ¿qué no regresó Cristo? ¿Acaso no sucedió la batalla de Armagedón? O sea, ¿cómo es que queda alguien? Eso fue el capítulo anterior, Apocalipsis 19, versículo 20 y 21. Para refrescar tu memoria, dice: la bestia fue apresada. Entonces Cristo viene, la bestia es apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Eso se refiere a Jesús. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Así que acabamos de leer que los demás fueron muertos con la espada. Entonces, cuando dice que los demás fueron muertos con la espada, ¿eso significa el resto de todos los que estaban vivos en la tierra? ¿O significa el resto de aquellos que fueron mencionados? Porque lo único que se mencionó fue la bestia y el falso profeta y aquellos que se habían reunido en Jerusalén para esta batalla. Creo que los demás se refiere a esa tercera categoría. Aquellos que se habían reunido en Jerusalén, además de la bestia y el falso profeta. De hecho, recibimos más contexto sobre esto en Zacarías 14, 16. Dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, eso habla de la batalla de Armagedón, ¿harán qué? Subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso justo ahí, esa es una expresión del reinado milenial. Cuando lees sobre las naciones viniendo a Jerusalén y adorando al Mesías, adorando al Señor, el Rey, esa es una expresión del reino milenial. Y entonces, estos son el resto, aquellos que quedaron después de la batalla en Jerusalén. Terminan siendo aquellos que vienen y adoran. Así que los que quedaron de todas las naciones que se levantaron contra Jerusalén significa que sí se levantaron todas las naciones contra Jerusalén, pero eso no significa que todas las personas de todas las naciones fueron contra Jerusalén. La batalla de Armagedón no es donde Jesús destruye la tierra por fuego. La tierra no pasará sino hasta el nuevo cielo, hasta la nueva tierra. Eso vendrá más adelante.
Todo esto para decir que las Escrituras nos dicen que habrá un remanente después de esta batalla. Y de ese remanente, la tierra será repoblada. Pero, ¿cómo será? Ahora estamos en Isaías 32, comenzando en el versículo 1. Dice, he aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Entonces, en aquellos días habrá un rey sentado en el trono. Ese es el Rey Jesús. Y escucha, sé que cuando comenzamos a escuchar sobre reyes no estamos necesariamente muy emocionados con la idea de un rey. Naturalmente no nos gusta la idea de un rey. Los reyes tienen demasiado poder, ¿verdad? Simplemente tienen autoridad soberana total. O sea, no hay división de responsabilidades. Son el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Y cuál es el otro poder? El poder legislativo. Todo en uno, ¿sabes? O sea, no queremos eso. ¿Por qué no queremos eso? No queremos eso porque, en serio, no confiamos tanto en el carácter de ninguna persona. No confiamos tanto en la sabiduría de ninguna persona. No confiamos tanto en las intenciones de ninguna persona como para que tenga tanto poder. Y sin embargo, en este caso, Él va a ser el rey y gobernará con una vara de hierro, un firme gobierno. Y sin embargo, es la mejor noticia imaginable, porque ese rey es Jesús, Dios entre nosotros. El que es bueno, el que es solamente bueno, en quien no hay sombra de variación, y el que hace el bien y solo hace el bien. Todo lo que Él es va a ser demostrado y puesto en franca exhibición durante el reinado terrenal de Cristo. Así que el que es justo ejecutará justicia perfecta. El que es misericordia demostrará una misericordia maravillosa para que la observemos. El que es sabiduría nos guiará en perfecta sabiduría en el reinado milenial de Cristo. Creyente, en esos días vas a ver la belleza, la majestuosidad, el resplandor y la rectitud de Dios exhibidos en esta tierra con tus propios ojos. Entonces, si alguna vez has leído las páginas de las Escrituras y pensado, ojalá hubiera estado allí, cuando Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los hizo sanos, cuando Jesús impuso sus manos sobre los oprimidos y los liberó, desearía haber visto con mis propios ojos, desearía haber podido estar ahí en el camino a Emaús cuando Jesús explicó las Escrituras. Quiero escuchar lo que Él tenía que decir. Si alguna vez has deseado y anhelado esas cosas, escucha, anticipa su venida. No tienes por qué solo mirar hacia atrás cuando Él vino. Y sepan esto, en algunos aspectos será incluso mejor que la primera vez que Jesús vino. Miren, cuando Jesús vino la primera vez, Él fue quien es y quien siempre ha sido. No hay cambio. Pero no vino para asumir una posición terrenal de gobierno en su primera venida. Y sus oyentes eran incapaces de escuchar al nivel al que podemos escuchar ahora. Y que la gente podrá escuchar cuando Él venga nuevamente. Creo que esto es importante de entender. Si Jesús hubiera venido y hubiera comenzado a reinar en la tierra como todos esperaban que lo hiciera el Mesías, si Él hubiera establecido su reino desde Jerusalén en su primera venida, ese reinado y ese dominio en la tierra serían una pálida comparación con lo que el reinado milenial de Cristo será. Y es importante entender por qué. Él tuvo que venir primero y tuvo que tratar con el problema de nuestro pecado que nos separa de Dios, para que pudiéramos ser santificados y nuestros corazones pudieran regresar a ser lo que fueron diseñados a ser. Es decir, un templo para el Dios viviente, un lugar donde su Espíritu puede residir dentro de nosotros, porque si Él no hubiera hecho eso, no podríamos ser aquellos dispuestos a ser gobernados. No podríamos ser aquellos que realmente quieren estar bajo su reino. ¿Ven? Tienen que entender que todos somos pecadores. No sé si sabías esto, pero flash informativo, todos somos pecadores, ¿ok?
Y cuando pecamos, ese no es un lugar habitable para el Santo, ni para el Espíritu Santo. Y no tenemos ningún bien en nosotros mismos. O sea, cuando el Espíritu de Dios no puede residir en nuestros corazones, porque ya no somos un templo consagrado y santificado para que Él habite en nosotros, entonces nuestros corazones no pueden rendir. Nuestro propio deseo de ser nuestro propio rey. Nuestra carne caída quiere gobernarse a sí misma. No quiere someter su voluntad. No quiere someterse a nadie. No quiere renunciar a sus decisiones. Quiere ser rey de sí mismo. Y solo por la primera venida de Jesús, por su sangre derramada, santificando nuestros corazones, permitiéndonos recibir la morada del Espíritu Santo al poner nuestra fe en Jesucristo. Solo por eso somos entonces capaces de realmente confiar en su gobierno y su reinado sobre nosotros más que en nosotros mismos. Así que tenía que venir, tenía que hacer ese trabajo y lo hace y reina desde el cielo. Pero eso no significa que no va a hacer lo que la gente esperaba que hiciera, según las profecías. De hecho, venir y también reinar en la tierra. Así que volviendo al versículo 1, una traducción muy literal de este versículo sería: he aquí, un rey reinará con justicia y príncipes principiarán con rectitud. La forma sustantiva y la forma verbal es la misma palabra en ambas ocasiones. ¿Y cuál es el punto? Hay un solo rey. Solo hay un rey que reina. Y los otros que se mencionan, los creyentes que murieron en Cristo antes de su venida o que fueron fieles en el momento de su venida, a ellos se les describe como príncipes. Y no dice que estén reinando, dice que están principiando. Se les describe como príncipes aquí y no se dice que estén reinando, se dice que están principiando. En otras palabras, están operando bajo la autoridad de ese rey. Eso es lo que está sucediendo. Están gobernando de acuerdo con la ley del rey. Ellos no son el estándar. No están creando el estándar. No están redactando el estándar. Están manteniendo su estándar. Están tomando lo que el rey dice que es verdad y lo están haciendo verdad en el ámbito de su dominio. Están tomando lo que el rey dice que es correcto y luego lo están haciendo correcto en el ámbito de su dominio. Están tomando lo que el rey dice que es bueno y están haciendo lo bueno en el ámbito de su dominio. Aunque se les llama reyes en las Escrituras, están funcionando como príncipes del único rey. En resumen, esta es la primera vez que vemos una unidad tan perfecta y pura en toda la historia de la humanidad. Y solo para asegurarme de que este punto no se pierda, ¿sabes? Un pequeño comentario. Aquí dice príncipes, pero la Biblia no está diciendo que solo los hombres participarán en la primera resurrección para reinar con Cristo en su reinado milenial. Está claro en otros lugares. Todos los que han permanecido fieles a Cristo, hombres y mujeres, serán resucitados y estarán reinando con Él. Y a medida que lo hacen, están extendiendo su gobierno a los dominios que les han sido asignados. Están extendiendo su dominio al lugar de su reinado. Y lo están haciendo por amor al rey. Lo están haciendo por lealtad al rey y en sumisión fiel a él porque lo aman. Y aman su gobierno. Pero eso no significa que el reinado milenial va a ser como una sociedad utópica perfecta en la tierra. Al mismo tiempo, hay algunos pormenores en el reinado milenial. Y no es una utopía perfecta, eso solo ocurre en el cielo. Y sin embargo, aquellos que les sirven aman absolutamente ser parte de su reinado. El reinado milenial estará más cerca del cielo que cualquier cosa que hayamos experimentado aquí en la tierra. Para los santos no es tan bueno como estar alrededor del trono en el cielo, pero aún así es estar alrededor del trono en la tierra. Es asombroso. Y para aquellos reinando con Cristo,
Ya no estaremos lidiando personalmente con lo caído de nuestra carne. ¿Puedes imaginar eso? Es difícil de imaginar, pero eso es asombroso. Seremos levantados. Todos habremos recibido nuestros cuerpos incorruptibles. No estaremos viviendo con la constante tentación de pecar y todas esas cosas con las que vivimos ahora. Si no hubiera nada más que eso, solo eso, y poder ver el rostro de Jesús y reinar con Él, ¿no sería suficiente? Lo sería, pero hay más. A medida que Cristo reina y estamos con Él, vamos a ver el mundo grandemente transformado. Versículo 2, cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Cada uno mencionado aquí, cada uno de estos que son todas esas cosas, son los príncipes que están reinando con el rey. Así que cada uno de ellos está llevando el reino del rey a los lugares a los que van. Y esto es importante, porque no puedes separar completamente quién es Dios de lo que Dios hace, o lo que Dios hace de quién es Él. Él es rey y Él reina. Es por eso que Jesús pudo decir, busquen primero el reino de Dios, y eso no es blasfemo. No significa reemplazar al rey con el reino de Dios. Él dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Él no estaba diciendo que buscaras algo en lugar de buscar primero a Dios. Son la misma cosa. Buscar al rey es buscar estar bajo su dominio. Entonces, buscar primero el reino de Dios es buscar relacionarse correctamente con el rey. Buscar la justicia primero en tu vida, en realidad es buscar al justo. Y si estás buscando al justo, estás buscando la justicia. Estas cosas van juntas. Al uno someterse al rey, se somete al reino. Al uno someterse al reino, se somete al rey. Y en este tiempo, los enfermos serán sanados, los oprimidos, los vulnerables, los débiles serán protegidos. No serán presa de nadie. La gente no se va a salir con la suya. La explotación terminará. No es algo que continuará desenfrenado. Ahora, observa que aún hay necesidad de estas cosas. Aún hay una necesidad de refugio en el reino milenial. Aún hay una necesidad de corrientes de agua, sombra y refugio en el reino milenial. Aún hay una necesidad. ¿Y qué nos dice eso? Todavía hay seres humanos caídos que están tratando de aprovecharse de algunos. Pero por supuesto, en el cielo eso no va a existir. No habrá necesidad como esa jamás. Pero esto aún no es el cielo. Y sin embargo, la buena noticia es que el reino de Dios se encontrará en todos los lugares. Al estar los santos de Dios reinando, gobernando, sirviendo como príncipes y sacerdotes, estarán manteniendo su reino en cada lugar. Así que, si alguna vez has anhelado justicia y has sentido que se te ha negado o retrasado en extremo esa justicia, sabe que un día está por llegar y tú serás parte de ello, asegurando que nadie clame por ayuda y no la reciba. Un día llegará y tú vas a ser parte de él, cuando nadie va a estar clamando por justicia y que se le niegue justicia. Habrá acceso y habrá una contemplación de la justicia en ese día. Es un reinado perfecto. No es un mundo perfecto, pero es un reinado perfecto en un mundo caído en ese tiempo. No olvides que los ángeles caídos han sido atados con Satanás. Ya no están llevando a cabo la obra engañosa que realizaban en los días y la época en la que vivimos ahora. Y aún así, los seres humanos son seres humanos caídos, pero están bajo un reinado perfecto. Y en ese reinado perfecto, la justicia prevalecerá. Verso 3. No se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos apresurará a hablar claramente. Entonces, en este periodo en que Satanás está atado y su engaño está atado con él, vamos a ver una receptividad espiritual profundamente grande.
en lugar de leer sobre tiempos en los que nadie tiene ojos para ver, y nadie tiene oídos para oír, y nadie tiene un entendimiento para discernir, y nadie tiene una boca para hablar la verdad, estamos leyendo sobre algo muy diferente en el reinado milenial de Cristo. Versículo 5, ya no se llamará noble al necio, ni al tramposo se le dirá generoso. En otras palabras, las cosas que son así ahora y que no deberían serlo, no van a ser así entonces. Aquellos que se enriquecieron con ganancias ilícitas y son alabados como si fueran los generosos, eso ya no va a suceder jamás. Las personas que son necias ante Dios no se les va a tener en alta estima, ni se les va a tratar como si fueran los príncipes entre el pueblo y estimados de esa manera. Nada de eso va a funcionar bajo el reinado de Jesús. La maldad no va a ganar entonces. Amén. Alaben al Señor. Las mentiras no florecerán entonces. Alaben al Señor. Versículo 6. Pues el necio habla necedades. Está hablando más sobre el mundo en el que vivimos ahora. Pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. En cuanto al tramposo, sus armas son malignas, trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Así que este es el mundo en el que vivimos ahora, este es el tipo de cosas que suceden todo el tiempo, pero no será así entonces. Ganancias injustas, explotación, usando calumnias y falsedades para obtener lo que deseas. Nada de eso quedará impune en el reino milenial de Cristo. La maldad no ganará entonces. En cambio, ¿qué sucederá? Versículo 15, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. El desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será considerado como bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces, habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de reposo. Iglesia, lo que estamos leyendo respecto al reinado milenial de Cristo es el Espíritu siendo derramado, un tiempo de presencia y prosperidad y un tiempo de paz. Este no va a ser un tiempo que será menor que las temporadas de avivamiento que has encontrado o de las que has oído en la historia de la iglesia. Será más. No es que el Espíritu Santo se esté retirando mientras Jesús está entrando al ring, como diciendo, he estado aquí y he estado haciendo esto y ahora es tu turno de nuevo, voy a regresarme al cielo, aquí tienes Jesús. No es así, no. Me gusta pensar en ello como lo mejor del Antiguo Testamento y lo mejor del Nuevo Testamento combinados. Un reino davídico, terrenal en Jerusalén, pero sobre toda la tierra. La nube de gloria y la columna de fuego. Pero también el Espíritu derramado y habitando en todos los corazones que tienen fe en el Rey Jesús. Isaías capítulo 33, versículo 14 habla más sobre este tiempo de presencia, paz y prosperidad. Dice esto sobre Jerusalén misma. Aterrados están los pecadores en Sión. Sión es una manera de referirse a Jerusalén. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas. En la peña inexpugnable estará su refugio. Se le dará su pan y tendrá segura su agua. Quiero decir que el Señor ha estado usando este pasaje de manera personal conmigo, hablando sobre ese deseo de habitar con aquel que es fuego consumidor. Y que cuando anhelas estar en la cima de la montaña, de más de Dios, el lugar donde está el lugar más ardiente de su presencia, comienzas a anhelar la justicia a medida que anhelas al justo. Comienzas a anhelar la santidad porque anhelas al santo. Tanto
que estás haciendo lo que dice este pasaje. No quieres que tus ojos lo vean, ni siquiera quieres que tus oídos lo escuchen, porque está interfiriendo en lo que deseas. Quieres habitar, no visitar, habitar con aquel que está ardiendo. Y sin embargo, aunque el Señor me ha estado hablando de eso en un sentido espiritual, el significado original de este pasaje en su contexto original se refiere a Jerusalén en el reino milenial de Cristo. El gobierno mesiánico en la tierra. Y este pasaje nos está diciendo, como muchos otros pasajes sobre el reino milenial, que Jerusalén va a ser una morada santa. Y lo que estamos leyendo es que en realidad es una morada tan santa que estar en ese lugar es aterrador para los pecadores. Es como si Jerusalén fuera a ser el equivalente del lugar santísimo en el reinado milenial de Cristo. Un lugar donde el pecado no puede sobrevivir. Y entonces es peligroso. Y sin embargo, este pasaje nos muestra que muchos se van a volver a Él. Querrán estar en ese lugar más ardiente de su presencia. ¿Sabes? En los avivamientos históricamente, así como lo que estamos leyendo respecto a entonces, esto sucede. El temor de Dios cae sobre los corazones humanos. De repente, una profunda convicción sobre cosas que nunca habían molestado a las personas antes cae sobre las multitudes en temporadas de gran derramamiento del Espíritu Santo. Hay un despertar a la realidad de quién es Dios. Su santidad atrapa los corazones humanos. Hay un temor de Él, surge un amor por Él y un amor por sus caminos y una búsqueda de su santidad. Y debido a que Él es santo, un apartarse del pecado. Estamos viendo esto en el reinado milenial de Cristo. Hay una rica recompensa en su presencia y algunos desean esa recompensa más que cualquier pecado que permanezca en sus vidas. Estamos leyendo sobre eso en el reinado milenial de Cristo. Continuando en el capítulo 33, versículo 20, contemplación, ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Allí el majestuoso, el Señor será para nosotros, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Al pueblo que allí habita le será perdonada su iniquidad. Ahora, leímos sobre esto la semana pasada, si es que estuviste aquí. Hay estas fiestas globales anuales en el reinado milenial de Cristo. Y será un requerimiento, así como lo fue para los israelitas que vivían lejos de Jerusalén, viajar a Jerusalén para estas fiestas señaladas, será un requerimiento en el reinado milenial de Cristo también. Una de estas fiestas de las que leemos en múltiples lugares es la fiesta de los tabernáculos. El contexto de la fiesta de los tabernáculos se remonta al Antiguo Testamento, cuando los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Y después de ese periodo de vagar por el desierto, debían celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, que Dios los sacó de Egipto y los sostuvo durante el periodo de vagar por el desierto hasta que los metió a la promesa. ¿Por qué será un requisito en el reinado milenial de Cristo que todos vengan anualmente y participen en la fiesta de los tabernáculos? Es porque Dios conoce los corazones humanos, que a medida que pasa el tiempo, a medida que las generaciones vienen y generaciones van, las personas querrán olvidar cómo el mundo se convirtió en lo que es. No van a querer recordar o creer la historia de cómo era el mundo antes y cómo Dios nos había sacado de Egipto a través de nuestro periodo de vagar por el desierto, lo que es ahora, hablando escrituralmente, y hacia la promesa que Él nos había dado. Así que deben venir. Estamos leyendo sobre esto aquí también, pero también estamos leyendo sobre sanidad aquí. Personas siendo sanadas. Si estuviste aquí la semana pasada en Isaías capítulo 65,
leímos sobre personas que vivían tanto tiempo que si alguien moría a la edad de 100 años, se percibía como si esa hubiera sido una muerte prematura, como si fuera algo trágico, morir tan joven. Y parte de la razón por la que quiero profundizar más en este tipo de cosas, que creo que son muy interesantes en una semana siguiente, pero parte de la razón está justo aquí. Jesús está sanando gente. Hay sanidad en su presencia. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Anhelas ver lo que solo has visto por fe, pero nunca por vista? Lo harás. Si alguna vez has anhelado un propósito de ser utilizado por Dios para su gloria, para poblar el cielo y asegurarse de que las mesas estén llenas siempre, tú lo harás. ¿Alguna vez has anhelado un propósito, pero desearías poder hacerlo sin este cuerpo caído y frágil y este cuerpo carnal propenso al pecado que tenemos? Bueno, lo harás. ¿Alguna vez has querido ver la nube de gloria y el pilar de fuego? Lo harás. ¿Alguna vez has querido posar tus ojos en Jesús? ¿Alguna vez has querido escuchar cómo suena su voz? El tono de su voz. Si alguna vez has querido ser testigo de su poder, lo serás. ¿Alguna vez has querido estar ahí? Cuando Él estaba enseñando, explicando las Escrituras y los corazones ardían. Mientras Él hablaba, lo harás. ¿Alguna vez has imaginado sentarte literalmente a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob? No es solo un versículo sobre cómo lo haremos. ¿Alguna vez has imaginado hacerlo? Quiero decirte algo, creyente. Lo harás. ¿Alguna vez has anhelado haber estado allí? Cuando David tomó el arpa y cuando comenzó a cantar y a tocar. Cuando David comenzó a danzar con todas sus fuerzas ante el Señor. Tú lo harás. En las palabras de una canción de Phil Wickham, ¿alguna vez has querido ver a tus hijos correr hacia los brazos de Jesús por la gracia de Dios? Tú literalmente lo harás. Miren, Dios le prometió a Abraham la tierra y a Isaac y a Jacob. Él le prometió a David que su hijo se sentaría en el trono para siempre. Él nos dijo que un día el conocimiento de la gloria de Dios cubriría toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Ninguno ignorará acerca de su gloria. Él nos dijo esto. Él nos dijo que el Mesías reinará desde Jerusalén y que las naciones correrán hacia ella. Él prometió que aquellos que durmieron esperando este día se levantarían y participarían en este reino de Dios sobre la tierra, que los santos reinarían en este reino. Él lo prometió y todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Él es fiel. Esta es la herencia futura de todos aquellos que mantienen su fe en Jesucristo, buscando su reino, buscando su justicia ahora. Serviremos como príncipes y sacerdotes en su reino, entonces. No sé tú, pero yo estoy ansioso por eso. Hay días mejores por delante, creyente. Vale la pena esperar por Él, ¿amén? Amén. Los invito a que respondamos en oración como siempre lo hacemos. Y si eres nuevo en esto, este es solo un tiempo en el que podemos venir y decir: Dios, hemos estado meditando en tu palabra y no quiero irme sin responder.
quiero responder de la manera en que tú quieres que lo haga. Así que vamos a venir con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, preguntándole al Señor, ¿nos guiarías en cómo nos estás llamando a responder hoy? Pastores de campus podrían acercarse y dirigir el tiempo de respuesta en cada una de nuestras ubicaciones. Y mientras ellos se acercan, quiero invitar a todos nosotros a orar.